Vamos a leer una pequeña porción de la Escritura y ya oramos. Dice así en Lucas capítulo 15 y el verso 11. También dijo: un hombre tenía 2 hijos y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y el padre le repartió los bienes. Señor, te adoramos y te bendecimos en esta mañana, Jesús. Señor, queremos abrir nuestros corazones. No porque sea ningún hombre el que esté predicando, Señor, sino porque entendemos, conforme a tu palabra, Señor, que tú has determinado que la forma en la que tu Espíritu Santo obra, Señor, y hoy transmitimos tu voluntad, sea por medio de hombres mortales, defectuosos, Señor, y en esta hora, Señor, sabemos que es tu mensaje el que queremos escuchar, Dios mío. Te pido, Señor, que me ayude a hacerlo bien, que quites de mí, Señor, todo lo que no sea conforme a tu voluntad, Dios. Señor, y que te suplico que la palabra de hoy, especialmente, Señor, llegue a nuestros corazones y nos enamore más de ti, Señor. Que sirva, Señor, para amarte más, que podamos salir esta mañana amándote más a ti, Señor. Que podamos salir esta mañana deseándote más, Dios, y glorificando más tu nombre, Dios, para que toda la gloria siempre sea para ti, Rey. Muchísimas gracias te doy. Y en ti confiamos, en el nombre de Jesús. Amén. El título de la predicación, no sé si estará ya puesto arriba, parece un poco enigmático, ¿verdad? Tan cerca, pero tan lejos. Entenderemos el título de la predicación conforme vayamos avanzando. Esta predicación, pues, la vamos a ver, vamos a disfrutar, nos vamos a sumergir en la que muchos conocéis, la parábola del Hijo Pródigo. Vamos a sumergirnos en la Escritura y vamos a pedirle al Señor que utilice su palabra para en esta mañana hablar a nuestros corazones y atesorar lo que Dios quiere hoy transmitirnos por medio de su palabra. Esta parábola del Hijo Pródigo es de las más conocidas y queridas parábolas de Cristo. De hecho, es de las más extensas y con más detalles. Y de hecho contiene más de una lección. En esta parábola, el Hijo Pródigo es el ejemplo de un arrepentimiento total y sincero. El hermano mayor de esta parábola ilustra la maldad de los fariseos en los tiempos de Jesús, con su prejuicio y con su indiferencia, lo poco que le importaban a ellos que los pecadores se arrepintieran. Y así también como que se creían justos por sus méritos propios. Aquí en esta parábola el Padre representa a Dios, siempre gustoso, dispuesto para perdonar, con un anhelo constante por el regreso del pecador al seno de su hogar. Aquí el tema central de esta parábola, como en las otras 2 parábolas que encontramos en este capítulo, la oveja perdida, la moneda perdida, el tema central es el gozo de Dios. El gozo de Dios y las celebraciones que se desbordan en el cielo por cada pecador que se arrepiente. Ese es el tema central, aunque podemos ver que hay más temas aquí. Si el Señor lo permite, hoy vamos a sumergirnos nuevamente, digo. Y vamos a leer el verso 11 hasta el 13. Y mantente allí en el capítulo 15 porque saldremos y entraremos, saldremos y entraremos. El verso 15 del 11 al 13, un hombre tenía 2 hijos. Y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Esto es una petición escandalosa, la del hijo menor, que de alguna manera equivale a desear la muerte de su padre. Es como si dijera: mira, padre, yo no me puedo esperar a que tú te mueras. No obstante, el padre, en su clemencia y su generosidad, le concedió esa solicitud insolente
y le entregó la tercera parte. Este acto ilustra a todos los pecadores, de alguna manera. Están emparentados con Dios como fruto de su creación universal, los cuales desperdician los privilegios que se pueden alcanzar por la fe y la obediencia y menosprecian cualquier relación personal con Dios para dedicarse a una vida de indulgencia y de pecaminosidad. Aquí podemos, en este acto, recordar estas cosas. Y en Juan, capítulo 3, verso 19, esta imagen de estos primeros versículos nos trae a la mente algunos textos como este. Juan 3:19 dice: y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres que hicieron amaron más las tinieblas que a la luz, porque sus obras eran malas. También nos trae a la memoria Romanos capítulo 1, verso 21, donde dice: pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en su razonamiento y su necio corazón fue entenebrecido. Verdad de Dios. Así estábamos nosotros en otro tiempo. Nuestro corazón estaba entenebrecido. Menos mal que el Señor nos dio vida cuando estábamos muertos. Aleluya. Y en Romanos capítulo 3, verso 23, todos conocéis, 3:23 de Romanos: por cuanto todos pecaron, todos están separados, destituidos de la gloria de Dios. Qué bonito que de alguna manera en estos 3 primeros versículos podemos ver esto. Vamos a seguir leyendo del 14 al 16 y dice así: y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos, y deseaba llenar su vientre con las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. ¡Wow! ¡Qué bajeza! Esto era una bajeza para un israelita. Los cerdos, animales inmundos. Hermano, y esto nos recuerda también que el pecado nos deteriora lentamente. Esto no dice que fue de golpe y porrazo. Esto fue algo lento hasta llegar a ese límite de verse en esa miseria espiritual, pero de la misma manera que el pecado nos endurece y nos deteriora lentamente, sin darnos cuenta, nos endurece y nos deja en una auténtica miseria espiritual. Podemos ver Hebreos capítulo 3, versículo 13, que no lo tenía preparado, pero esta mañana lo he sentido en mi corazón, donde dice que nadie se ha endurecido por el pecado, ¿no? El pecado te puede endurecer a la larga, y así actúa el pecado en nosotros cuando le damos lugar. De alguna manera no solo damos lugar al pecado, sino que también damos lugar al diablo. Efesios 4:27 dice: ni deis lugar al diablo. Qué cortito, ¿eh? Pero ni deis lugar al diablo. Al final, pues estas son las consecuencias que tiene el pecado, no solo en los pecadores que no conocen a Cristo, sino aún después de haber sido salvados por el Señor. Nos da estos consejos el Señor de no dar lugar al pecado. Es bueno recordarlo, es bueno hablar del pecado, que el pecado nos va deteriorando, nos va endureciendo y nos deja al final en una miseria espiritual como este muchacho. Mis queridos hermanos, vamos a seguir leyendo en el verso 17 al 19 y dice así: y volviendo en sí, dijo: cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Oh, gloria al Señor. Hermano, volvió en sí. Y esto también podíamos hablar, hermano, de que es el Espíritu Santo el que nos hace volver en sí. Gloria al Señor. El arrepentimiento genuino, que habla la Biblia, ese arrepentimiento genuino no es una capacidad natural del hombre, como aquí
se ha estudiado y se sigue estudiando. Volvemos a recordar que el arrepentimiento genuino, el arrepentimiento verdadero, el que da a Dios, no es una capacidad natural del hombre, es un regalo del Señor. Como dice Juan capítulo 16, versos 7 al 8, dice Jesús: pero yo digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría, hablando del Espíritu Santo, no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Y como dice 2 de Timoteo, capítulo 2, versos del 24 al 26, dice: porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios activo, en voz activa, por si quizá Dios conceda que se arrepienta para conocer la verdad. Vemos que es un regalo de Dios, no es una capacidad natural, y escapen del lazo del diablo, en que están cautivos a voluntad de Él. Toda la gloria es para el Señor. Cuando nosotros nos arrepentimos fue previa obra del Señor. Aleluya. Y hermanos, podemos ver aquí lo que es un arrepentimiento genuino. Aquí podemos verlo en esta parábola. No es solo el temor y el lamento de las consecuencias. Fijémonos en el detalle, entre el contraste entre el verso 17 de Lucas, el 18 y el 19. Dice el 17, volvemos a leerlo. Y volviendo en sí dijo: ¿cuántos jornaleros hay en casa de mi padre? Tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre. Aquí tenemos un lamento por las consecuencias. Amén. Y el 18 dice así: me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Aquí está reconociendo, ya no es lamento, aquí ya está diciendo: te he fallado al Señor y he fallado a mi Padre. Aquí no es solo un lamento por las consecuencias, es el profundo dolor por haber fallado a Dios y un profundo dolor por haber fallado a Dios, y esto va acompañado de un ferviente amor, aprecio hacia el nombre del Señor y su naturaleza, hacia su carácter clemente, lleno de grande misericordia. Aleluya. Y vemos en el 19, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Aquí podemos ver, hermano, sí, el dolor por las consecuencias, pero luego en el 18 vemos el dolor por haber fallado a Dios. No solo por las consecuencias, sino una contrición por haber fallado al nombre del Señor y haber, de alguna manera, fallado a su Padre. Ese dolor. Y luego, mira de qué va acompañado en el 19, de humildad. Humildad. El verdadero arrepentimiento. Humildad. Porque ella se humilla y dice: yo ya no soy digno de ser tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Verdaderamente podemos contemplar aquí el arrepentimiento genuino. Va acompañado de un dolor profundo por haberle fallado a Dios, no solo por las consecuencias que vive por causa de su pecado, sino el dolor profundo por haberle fallado a Dios, acompañado de genuina humildad. La bajeza de decir: yo ya no soy digno de ti. Ese es el verdadero arrepentimiento, el que va acompañado de humildad. Y dice 2 de Corintios 7, el versículo 10, he escogido la Nueva Traducción Viviente, porque dice así: pues la clase de tristeza que Dios desea que suframos nos aleja del pecado y trae como resultado salvación. No hay que lamentarse por esa clase de tristeza, pero la tristeza del mundo, al cual le falta arrepentimiento, resulta en muerte espiritual. Aquí Pablo habla de la tristeza según Dios, que es para arrepentimiento y salvación y restauración, y la tristeza según el mundo, que es para destrucción y muerte. Y lo traemos a memoria en esta parábola. Dice así en el verso 20, dice: y levantándose, vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre
y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Hermano, Dios está deseoso de tener misericordia con el pecador. Él está deseoso. En el único sentido que la palabra del Señor muestra que Dios se apresura en hacer algo, es solamente en abrazar y perdonar al pecador arrepentido. Es en el único sentido en el que Dios se apresure a hacer algo, porque sabemos que Dios, Él es paciente, es como el sabio de los sabios, aleluya, y este es el único sentido en donde Dios se expresa como el que se apresure. Fíjese, hermano, el sentido que tiene Dios, el deseo que tiene Dios de perdonar, que Él se expresa como que se apresura y lo ilustra así, como este padre. Hermanos, en la cultura judía, que un padre corriera era un acto humillante. ¿Por qué? Era vergonzoso, entre otras razones, porque se veía la desnudez de las piernas del padre. Tenía que levantarse el vestido y salir corriendo, porque ellos llevaban túnica. Y eso era un acto vergonzoso, porque se le veían las piernas. Sin embargo, el padre, ¿qué hizo? Corrió hacia su hijo sin importarle la vergüenza. Alabado sea Dios y bendito sea su santo nombre. Mis queridos hermanos, en Hebreos capítulo 12, verso 2, en la Nueva Traducción Viviente, dice: esto lo hacemos al fijar la mirada en Jesús, el campeón que inicia y perfecciona nuestra fe, debido al gozo que le esperaba. Jesús soportó la cruz sin importarle la vergüenza que ésta representaba. Ahora está sentado en el lugar de honor junto al trono de Dios. La palabra de Dios dice que Jesús menospreció la vergüenza. Él se humilló por amor al pecador. Y hermano, y aquí meditaba un poquito en esto, de que Jesús se humilló y menospreció la vergüenza. Pero qué curioso detalle que antes de dar paso a esa humildad, primero tiene uno que dejar de luchar por su imagen personal. Y ahí sentí como que Dios, me decía, antes de humillarte, si verdaderamente tú deseas el carácter humilde de Cristo, deja de luchar por tu imagen. No en el sentido de no dar testimonio como cristiano, eso es otro tema. Hablamos de que muchas veces por cuidar nuestra imagen no nos humillamos de verdad, porque ahora me van a ver como, porque ahora van a pensar, Y de verdad, hermanos, que lo sentía como Dios me hablaba al corazón. Si quieres humilde, deja de cuidar tu imagen. Déjate, humíllate de verdad. No luches por no ser avergonzado. Deja de luchar por no ser avergonzado, Daniel. Y entonces quizá puedas dar paso a la verdadera humildad. Y quizá puedas humillarte como yo quiero que te humilles. Deja de fijarte en tu imagen. Alabado sea el Señor, mi querido hermano. En el original dice que el Padre le besó mucho. En el original griego dice que le besó mucho, 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 mucho. La palabra que usa en el griego es para alguien que te besa mucho. Yo muchas veces cojo a mi hija y tengo una costumbre con casi todos mis hijos que le doy muchos besos, seguidos, como una ametralladora. Y me los como a besos. En el original dice que le besó mucho, que se echó a su cuello y que le besó muchísimo. ¿Acaso hay alguien más cariñoso que el Señor? Él se regocija en el arrepentimiento. Hermano, traemos gozo, alegría al Señor cuando nos arrepentimos de nuestro mal caminar. Y Él nos colma de la plenitud de su amor. Bendito sea su nombre. Vamos a seguir leyendo del 21 al 24, donde dice, y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle, y poner un anillo en su mano y calzado en sus pies,
y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos, y hagamos fiesta, porque este mi hijo muerto era y ha revivido. Se había perdido y es hallado, y comenzaron a regocijarse. Gozo, fiesta, alegría, cuando hay arrepentimiento. Traemos gozo, alegría al corazón del Padre cuando hay arrepentimiento. ¡Qué maravilla! El Padre, hermano, el detalle, el Padre le interrumpió el discurso que el hijo menor había preparado. Le interrumpió para concederle el perdón total. ¡Qué Padre más maravilloso es este! ¡Aleluya! Mire, hermano, sin una sola palabra de amonestación por el pasado. ¡Wow! Esto no puede ser un padre de esta tierra. ¡Aleluya! Esto no puede ser un padre terrenal. Esto es un ejemplo de nuestro Padre Celestial, porque esto es perfecto en misericordia, perfecto en gracia, perfecto en amor, perfecto en perdón. Esto es nuestro Padre. ¡Aleluya! ¡Qué maravilloso es el Señor! Ni una sola palabra de amonestación por el pasado. Y luego cada uno de los regalos que el Padre le dio representa algo único acerca de su aceptación del Hijo, cómo volvió a aceptarlo. Maravilloso. Dice, el mejor vestido estaba reservado para el huésped de honor. Aleluya. El anillo, el símbolo de autoridad. El calzado, que por lo general no era usado por los esclavos, aquí representa su restauración plena a la condición de hijo. ¡Qué maravilla! El becerro gordo, reservado única y exclusivamente para las ocasiones más especiales, como un sacrificio o una fiesta de gran celebración. Todo esto simboliza la abundancia exuberante de las bendiciones de la salvación. Aleluya. Como podemos ver en Efesios capítulo 1, verso 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Efesios capítulo 2, verso 4 al 7. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. ¡Aleluya! ¡Qué bueno que es Dios! Nos ha bendecido con todo, nos ha equipado con todas las bendiciones espirituales en Cristo Jesús. ¡Qué maravilloso es el Señor! Y ahora vamos a seguir leyendo del verso 25 al 32. Dice así: y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas. Y llamando a uno de los criados, le preguntó qué era aquello. Él le dijo: tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Ese que te creías que era para tu boda. Y si yo creía que me lo estaba guardando para mi boda. Perdón, hermano, déjeme un poquito. Pues no era para tu boda. No era para tu boda. Tu hermano ha venido, entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase, mas él le respondiendo dijo al padre: he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Esto no parece la vida de un hombre casado, parece más bien la de un hombre soltero, con los amigos. Bueno, pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo: hijo,
tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas, pero era necesario hacer fiesta y regocijarnos porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Bendito sea el nombre del Señor. Vemos la indiferencia ante el arrepentimiento del hermano menor, como le importaba bien poco que se había arrepentido su hermano. Él se veía justo por sus méritos propios, tal cual los fariseos. Le dice el padre, todas mis cosas son tuyas. La herencia, hermano, la herencia ya había sido repartida a los dos. A los dos. El padre estaba ahí, pero la herencia ya había sido repartida. Ya era de ellos todo lo que el padre tenía en posesión del hijo mayor. Pero codiciaba incluso el amor mostrado por el padre al hijo menor. Todavía codiciaba, todavía tenía envidia de que amara a su hijo de esa manera. ¿Qué esperaba que hiciera el padre? Los fariseos y los escribas tenían acceso fácil a las riquezas de la verdad de Dios, a todas las riquezas de la verdad de Dios. Pasaban su vida en el estudio de las Escrituras y en la adoración pública, en las calles, delante de la gente. Eso le encantaba a ellos, como ya sabemos en las Escrituras, que le encantaba hacer largas oraciones. Pero nunca poseyeron en realidad los tesoros que solo pueden ser disfrutados por los pecadores arrepentidos. Esos tesoros solo lo pueden disfrutar los pecadores arrepentidos, mi querido hermano. Mis hermanos, de alguna manera, estas conductas de los dos hijos, de alguna manera, son un reflejo de nuestra naturaleza caída, de alguna forma, que trata de ocupar de nuevo su trono. Es, hermano, una vez como una ilustración, es como un viejo rey que fue destronado, que lo quitaron de su trono, pero que no se resiste a haber perdido su trono. La vieja naturaleza, el viejo hombre, vive cada día luchando a recuperarlo. Sigue luchando. Este viejo hombre es como un rey que fue derrocado, pero que cada día trata de recuperar su trono. El pecado todavía quiere seguir tomando el lugar en nuestros corazones cada día, mi querido hermano. Esto debemos recordarlo. Cada día el pecado desea volver a recuperar su trono, volver con sus mismos gustos, volver con sus mismos pecados, con sus mismas historias. Y hermano, estando tan cerca de las cosas de Dios como estamos, pues podríamos de alguna manera también estar lejos de su corazón. También podría ocurrirnos a nosotros esto. Mire, hermano, el hijo menor no le dio valor a la compañía de su padre, lógicamente, cuando decidió marcharse tan lejos de él. No creo que le estuviera dando valor a la compañía de su papá. Y yo, hermano, me gustaría una pequeña reflexión, de verdad, sin ánimo de acusar a nadie, sino una pequeña reflexión en esta mañana. Si, por ejemplo, apenas pasáramos tiempo en la intimidad con el Señor, donde podemos rogarle que nos apasione, porque la pasión se pierde, que nos apasione por Él, quebrantándonos en su presencia, disfrutando de ese diálogo íntimo cada mañana sin prisa, agradeciendo todas las bondades del Señor con lágrimas y trayendo a memoria cada mañana el alto precio que Jesús pagó por nosotros. Si esto, hermano, fuese algo que apenas pasara, yo pregunto, ¿no estaríamos también dándole poca importancia a la comunión con el Señor, al igual que este joven? Yo creo que sí, ¿verdad, hermano? Que a veces podría pasar esto. Si, por ejemplo, pasaran semanas, hermano, meses, años, sin quebrantarnos en la presencia del Señor, sin rompernos, sin derramarnos en la presencia del Señor, y fuésemos capaces de seguir como si todo estuviera bien con Dios, ¿no creen, mis amados hermanos, que de alguna forma estaríamos menospreciando la compañía del Señor también? ¿No creemos, hermanos, que aún después de haber sido salvados por el Señor,
estando tan cerca de la iglesia, tan cerca de la predicación de la palabra, y aún así nuestro corazón pudiera encontrar más satisfacción y deleite y disfrute en las cosas del mundo ofrece que las bendiciones espirituales. Podría ser, hermano, podría ser. El hijo mayor no se marchó de la casa de su padre. El hijo mayor se quedó ahí todo el tiempo. Y todos los bienes del padre ya le habían sido dados. Todas las cosas estaban en sus manos. Sin embargo, su corazón estaba muy lejos del corazón del padre. Tan cerca, pero tan lejos. Tantos años en la casa de su padre y aún así no entendía la dureza y orgullo de su corazón. Él también había deshonrado a su padre, creyendo que era justo por sus méritos propios. Hermanos, lo que honra a Dios es que la identidad del Padre, su identidad, sea formada en nosotros. Pensar como Él piensa, mirar como Él mira, con ojos de amor y de misericordia, perdonar como Él perdona y sentir como Él siente. Lo que honra a Dios, hermanos, es un corazón alineado con el suyo. Nuestras obras podrían traicionarnos. Nuestras obras podrían traicionarnos. Esto también nos enseña que podemos estar haciendo cosas para Dios y aún así estar lejos del corazón del Señor, como ilustra esta parábola. No podemos olvidar, hermanos, que lo más importante en el Señor es el gran mandamiento de amarnos los unos a los otros como Jesús nos amó. En Juan 13, 34, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos con los otros. Esta parábola ilustra su gran amor que no merecemos, hermanos. El Señor perdona nuestros pecados y, como ilustra esta parábola, nunca más se acuerda de ellos. Nuestro objetivo por excelencia en nuestro crecimiento debe ser madurar en este amor que perdona y restaura. Nuestro objetivo por excelencia debe ser este, madurar en este amor que nos muestra el Señor aquí, que perdona y que restaura. El hermano mayor se escandalizó del pecado de su hermano, claro, pero no veía su pecado interno. Hermano, perdóneme la expresión. Nos hace mucho bien cuando tienen un detalle con nosotros y bendecimos cuando lo tienen. Y al mismo tiempo pensamos que otros no nos aman y que no se acuerdan de nosotros. Y es ahí cuando no vemos nuestro orgullo egocéntrico, como aquí el hijo mayor. ¿Quién está libre de estas cosas, mi querido hermano? ¿Quién está libre de esto? Pero sí que el Señor hoy quiere hablar a nuestros corazones. El Señor, hermano, nos quiere tiernos. El Señor nos quiere llenos de gracia y de misericordia. Al igual que Él, que el Señor, Él quiere que estemos deseosos de perdonar y que nuestra mirada hacia el prójimo y hacia nuestros hermanos en la fe sea compasiva en cada ofensa. Él quiere que nos concedamos el perdón total, sin palabras de amonestación por el pasado, como este Padre tan hermoso. El Señor quiere que seamos de bendición unos a otros y deseemos la amistad y la comunión con todos nuestros hermanos, sin importar sus ofensas. Hermanos, hoy el Señor puede derribar todo argumento en nuestro razonamiento. El Señor puede hacerlo hoy. Todo argumento en nuestro razonamiento
el Señor puede hoy renovar nuestra mirada, aleluya. También el Señor puede sanar nuestro corazón del rencor y del resentimiento. Al igual que el Padre en esta parábola, el Señor está esperando nuestro arrepentimiento. Sí, hermano, el Señor está esperando también nuestro arrepentimiento. Por mucho que tratemos de esconderlo en algún lugar secreto, en algún cajón secreto, Él está deseoso de perdonarnos y está con un deseo profundo de bendecir nuestras almas. Él quiere volver a apasionarnos por su presencia y Él quiere acercarnos a su corazón de nuevo, mi querido hermano. Sé que hoy voy a ser cortito, pero vamos a orar, hermano, y medita esta palabra a lo largo de la semana, mi querido hermano. Vamos a hacer una oración. Quiero pedirte que cierres tus ojos. Oh, Señor. Bendecido sea tu nombre, Señor Jesús. Señor, hemos escuchado tu palabra, mi Dios. Señor, queremos que tú alinees nuestro corazón en esta mañana, Dios. Queremos, Señor, no queremos, Señor, ser ni como el hijo menor, ni como el hijo mayor. Uno que menospreciaba, Señor, y otro que se creía justo. Dios mío, ayúdanos, Señor. Queremos sentir como tú sientes, Señor. Queremos amar como tú amas. Señor, queremos atesorar tu presencia. Queremos disfrutar de tu presencia cada día. Enséñanos, Señor, a deleitarnos en ti. Ruego, te suplico, Señor, que tú nos enseñes a la Iglesia Bíblica Corandeo, Señor, a amar tu presencia, Señor. A atesorar, Señor, la cercanía que tenemos en el lugar santísimo cada mañana, Señor, donde tú puedes, Dios mío, derramar nuestros corazones, Señor, donde tú puedes quebrantarnos, donde tú puedes tratar, Señor, con nuestro orgullo, donde tú puedes tratar, Señor, con todas nuestras necesidades espirituales y emocionales, Dios. Te pido, Señor, y te suplico, Señor, que atraigas nuestros corazones, Señor, al tuyo. Que nuestro deseo, Señor, sea disfrutar de todas las bendiciones espirituales que tú tienes en ti, Señor. En la comunión, Señor, que Jesús ganó por nosotros con dolor, sufrimiento, Señor. No queremos estar, Señor, tan cerca y tan lejos, Señor. Señor, no queremos estar cerca de la iglesia, cerca de la palabra, cerca de los hermanos y que nuestro corazón esté lejos del tuyo, Señor. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Señor, a amar como tú amas, Dios. No permita, Señor, que el orgullo, Señor, se esconda, Dios mío, bajo la imagen de otras cosas, Señor, de argumentos, Señor. No lo permita, Dios. Saca, Señor, toda nuestra maldad de nuestro corazón. Límpianos, Señor. Inúndanos, Señor, con tu amor. Oro, Dios, oro y te suplico porque tú pongas deseo en nuestros corazones para amarte más a ti, Señor, y no amar las cosas de este mundo. Dios mío, enséñanos a mirar con ojos de misericordia, de compasión a nuestro prójimo y a nuestro hermano, Señor. Danos, Señor, la humildad que necesitamos, Señor, para seguir creciendo a la imagen de Cristo, Señor. Señor, enséñanos a no luchar por cuidar nuestra imagen, Dios. Enséñanos, Señor, que lo importante eres tú, mi Rey, Señor. Como ese Padre, Señor, que se avergonzó, Señor. Así Cristo menospreció la vergüenza, Dios mío. Haznos genuinos, Señor. Haznos sinceros. Toma de nosotros el deseo de nuestro corazón en esta mañana, Señor. Y en esta mañana, Señor, nos comprometemos contigo, Dios. Nos comprometemos contigo a amarte, Señor. No permita, Señor, que nuestro corazón, Señor, haga ídolos, Señor. Buscando, Señor, en la seguridad en las cosas de este mundo. No lo permita, Señor. No permita, Señor, que nuestra mirada esté puesta en este mundo, Señor. Nuestra esperanza esté en las cosas que son terrenales, Señor. Enséñanos a disfrutar, Dios mío, de las bendiciones que tú tienes, Señor, para nuestras vidas, mi Rey.
Oro y te lo suplico, Señor, que tú enciendas nuestros corazones en esta mañana, Señor. Que pongas deseo por venir los días de oración, Señor. Que pongas deseo, Señor, por quebrantar nuestra alma, Señor, en tu presencia con lágrimas, Señor, derramándonos, Señor. Que volvamos a ese primer amor, Señor. Que podamos, Señor, volver, Dios mío, a tu corazón. Dios, te lo ruego, Señor. Te lo ruego, Señor. Te lo suplico, Dios. Obra, Señor. Oro por esta palabra, Señor. Oro con fe, Dios mío, que se haga carne en nosotros, Padre, dándote gracias por todo. En el precioso nombre de Jesucristo, el Señor. Amén.